Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace 4 años, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron y a la fecha nadie sabe exactamente qué pasó. No solamente eso, la Procuraduría General de la República, responsable de investigar la tragedia, aceleró el proceso para dar por cerrado el caso en lo que llamó una verdad histórica. Ahora un juez ordenó una investigación exhaustiva sobre este proceso. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto. Ya me cansé. La PGR deberá iniciar una nueva indagatoria interna por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. La sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordena que esta vez la indagatoria sí sea exhaustiva. La noche del 26 de septiembre de 2014, la policía local y municipal y una célula de presuntos narcotraficantes dispararon contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Como cada año, los estudiantes estaban en Iguala para secuestrar autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. 9 personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado reiteradamente fallas en la investigación hecha por PGR sobre el caso, entre otras tortura contra detenidos, falta de imparcialidad, precipitación para concluir una verdad histórica de los hechos. Durante la investigación, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, visitó el río San Juan en compañía de uno de los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes y sin la presencia del Ministerio Público ni del GIEI. Un día después, personal del Ministerio Público reportó haber encontrado en el mismo lugar restos óseos del estudiante desaparecido Alexander Mora. Esta fue la principal evidencia del gobierno federal para construir lo que llamó verdad histórica y asegurar que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados. En 2016, una investigación interna de la PGR determinó que se habían cometido faltas leves en la indagatoria, pero que no la perjudicaban. El visitador general César Alejandro Chávez Flores, responsable de la primera investigación interna, fue despedido. Un año después aseguró que había sido presionado para minimizar el alcance de su trabajo. La medida coincide con la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, decretada por el presidente el 4 de diciembre, para que todas las instancias del Poder Ejecutivo Federal colaboren en las pesquisas. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión en la mesa, y sin duda yo sí veo, de los signos positivos que veo del arranque de la 4T, son por un lado, pues este reconocimiento de que el Estado mexicano ha fallado, ¿no? Lo vimos ya con el caso de Lidia Cacho, en donde hubo una disculpa pública que me pareció adecuada, que me pareció pertinente, tardía por supuesto, pero finalmente llegó, y lo estoy viendo ahora con la instalación de esta comisión para conocer la verdad de Ayotzinapa, que el Estado mexicano está reconociendo que hubo omisiones, que hubo una mala investigación y que hasta hubo mentiras en este caso, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a entrarle a este tema? Martín, empezamos contigo, que eres abogado. ¿Cómo estás viendo esta instalación de la comisión que preside la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo estás viendo, si te da esperanza que realmente podamos encontrar la verdad de lo que pasó en este caso, o crees que otra vez va a ser un laberinto sin salida? Veo bien, a ver, las comisiones de la verdad, y sobre todo en este caso que fue paradigmático y que sí marcó, fue un parteaguas en el sexenio anterior. Por eso perdió el PRI en gran medida. Ahí empieza el declive. Yo creo que sí es muy importante porque hasta la fecha no sabemos, como decían en la entrada, qué pasó, ¿no? Entonces las comisiones de la verdad tienen como objeto, 1, la verdad, vaya la redundancia; 2, reparar; 3, justicia; 4, la reconciliación. O sea, es algo que sí es jurídico y va más allá de lo jurídico, tiene un simbolismo enorme, político. Pero también no podemos perder de vista que esta descomposición que producto de la violencia ya tiene muchos años en México. Entonces, los 43 son simbólicos, son paradigmáticos, es algo que marcó la historia de México, pero hay miles de desaparecidos que no sabemos también qué pasó. Espero que sea un detonante. Ahora, penalmente, jurídicamente, se me hace complicadísimo que realmente vayan a poder allegarse más elementos de prueba que pueda comprobar hechos distintos, ¿no? Porque ya pasó mucho tiempo, porque no se han encontrado los restos, porque hay muchas visiones y sobre todo porque yo creo que hay una descomposición de los distintos órdenes de gobierno en los cuales todos fallaron, pero todos están mezclados ahí. Así,
que espero que se haga de forma valiente, como lo están haciendo con el huachicol, que el fin yo creo que es bueno, los medios lo cuestionan, pero esto se tiene que tomar muy en serio porque se comprometieron públicamente y ante los papás de las víctimas. Ya ha sido un reclamo constante, ¿no? Ana Villagrán, ¿cómo estás viendo este tema? Pues sigue siendo un tema en el que seguimos en deuda con los padres de los 43, pero también con los padres de todas las víctimas que hemos sufrido en los últimos años. Yo sí creo que sí es un tema en donde como jóvenes nos tenemos que solidarizar, porque si esto pasó apenas hace unos años, que no nos puede esperar a nosotros. Yo no creo que este sea un tema ni de partidos ni de colores, sino de cómo funciona el sistema mexicano, donde concuerdo mucho con Martín, todos somos responsables y todos son responsables. Lamentablemente yo no creo en la Comisión de la Verdad. ¿Tú no crees que en este momento, mi postura es como mexicana. Como mexicana yo creo que nunca vamos a saber la verdad y me duele mucho. Me duele mucho que las mamás nunca van a tener una respuesta, porque yo creo que la respuesta que le puedan dar a los deudos de hoy, el actual gobierno, se compromete mucho con el gobierno anterior. Y yo no creo que vayan a tener el tamaño para decir lo que realmente pasó. De entrada puedo decir que yo, sí, como mexicana, sí siento muy bien la postura de López Obrador cuando pidió perdón. Eso se reconoce. Alejandro. Pues sí, la única verdad histórica hasta el momento es que no hay verdad histórica. Yo les recomiendo que se metan, claro, después de que acabe el programa, a YouTube y pongan Tomás Herón Cocula para ver el nivel de atrocidad de haber sembrado restos de uno de los 43 en el río. De ese nivel fue la calidad de la investigación. Entonces, claro, este gobierno tiene que partir desde cero y con muchos obstáculos. Pero hay que decir que por primera vez los tres poderes de la Unión están unificados, porque la creación de la Comisión de la Verdad no es resultado del fallo judicial, sino de un decreto que firma el presidente López Obrador y que fue su primer acto como titular del Poder Ejecutivo, y lo hace frente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y actuaron rápido, en un mes instalaron ya la comisión, ¿no? Y vienen de vuelta expertos internacionales, etcétera. Y luego esto del Poder Judicial viene a reforzar esa línea. Y también hay posicionamientos de las mayorías en el Poder Legislativo. Entonces yo creo que este es un deber del Estado, no es del presidente, este es un deber de Estado, y todos los mexicanos tenemos que cooperar para que se salga esta verdad histórica y sepamos qué pasó con los 43. Yo creo que el reclamo de las madres y de los padres sigue vigente, y que en gran medida el cambio histórico que surgió en este país fue producto de este momento que cimbró la conciencia nacional, un momento muy doloroso que cristaliza la tragedia, la violencia, la inseguridad que venimos arrastrando, pero que también sacudió la conciencia nacional. Entonces, el gobierno de López Obrador está en una enorme deuda con los padres de los 43 normalistas. Ahora, Estefanía, bien decía Ana que ella no cree en esta comisión, y no cree en esta comisión porque ya hubo, digamos, un intento por parte del Estado mexicano de esclarecer los hechos por parte de un gobierno que no tenía credibilidad, pero ahora el escenario cambia completamente. Ahora sí hay un gobierno que tiene legitimidad y que tiene credibilidad, y no digo yo, lo dicen las encuestas, ¿no? Puedes estar no a favor de la 4T, pero las encuestas y los datos duros revelan que el presidente tiene un respaldo todavía muy fuerte, a un mes de haber tomado el poder, tiene una popularidad muy alta y que sigue creyendo en él, y además hay figuras adentro de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el mismo Alejandro Encinas. La verdad es que hay figuras que detrás están trabajando y que tienen también cierta respetabilidad dentro de los colectivos de derechos humanos. Habiendo dicho eso, ¿por qué otra razón podría uno creer que ahora sí van a encontrar la verdad? ¿Por qué otra razón podría uno decir, bueno, mira, ahora sí están apuntando los dardos hacia donde deben de estar? Yo creo que la primera razón es porque este gobierno no tiene nada que esconder, y además porque ahí es cuando, digo, yo estaba viendo hace un rato a Olga Sánchez Cordero, Encinas por un lado, y hablando con las mamás y los papás de los desaparecidos, y a mí me pareció que era un momento histórico, incluso lloré un poco. Me parece, fue muy emotivo. Fue muy emotivo, pero además esta reconfiguración de las instituciones, como decía el compañero, es esto de ¿qué papel van a jugar ahora las instituciones y ahora de servir al pueblo? O sea, es muy, muy importante ver a Olga Sánchez Cordero ahora en Segov y ver a Chong hace algunos años, como negando algunas cosas, ocultando cosas, y a mí ahora me pareció, verlo en el Senado, ¿no? Y ahora verlo en el Senado, y a mí me pareció pues que está cambiando y que para eso llega a gobernar la izquierda o el gobierno popular o lo que se le parezca. Entonces, por ese lado. Y por el otro, yo confío en Olga también como abogada, como jurista. O sea, ella hablaba hace un tiempo del tema de la retroactividad, y había que cuidar los derechos de las personas que ya habían estado en la investigación, y que no descartaba muchas de las cosas de la investigación que pueden servir. Lo que sí
en lo que versa esta investigación, para contestarle al compañero, es que lo que decía Olga es, aquí lo que se va a hacer es quitarse la venda de los ojos, es destapar todas las personas que estuvieron encubriendo algunas cosas. Y claro que si vas a preguntarle a toda la gente, oye, tú estuviste aquí, dime cuántos archivos tiraste a la basura, bueno, pues son estos, no sé, y creo que podemos llegar a otro lado. Sin duda, un momento histórico como lo fue el día en el que Andrés Manuel anunció que iba a investigar el caso de Ayotzinapa, y a mí me parece que quizá nos puede servir hasta para redimirnos internacionalmente, porque claro que fue un caso que trajo los ojos de todo el mundo y para mal. Ahora, la pregunta es muy concreta, o sea, porque estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo que se quiere saber es qué pasó con los 43. Claro. O sea, la gente, o sea, a los padres no les interesa otra cosa más que saber dónde están sus hijos. A mí como ciudadano me interesa saber qué pasó, o sea, quiénes son los inculpados, etcétera. Lo que yo digo es, hay un obstáculo, perdón por la palabra, epistémico, o sea, para llegar a la verdad en este momento ya ha pasado mucho tiempo, hay mucha distancia, y lo único que yo digo, o sea, ojalá que todo salga bien, en serio, ojalá que todo salga bien, nada más que debe de haber un esfuerzo enorme de comunicación y muy precisa y muy clara, porque hay mucha responsabilidad y está la credibilidad en juego enorme. Sí, pero también está el tema de lo que pasó en la dictadura, por ejemplo. O sea, tenemos dictaduras que 40 años después se encontraron responsables y 40 años después se encontraron restos. Las madres de la Plaza de Mayo, la noche de los lápices, y se van encontrando restos y todavía han investigado y todavía van encontrando casos donde había cuerpos. Claro que si se tienen que pasar 10 años, 50 años, 60 años, ok, mientras se sigue investigando. El problema es que se pierda porque ya pasó mucho tiempo y bueno, pues ni modo. No, pero los crímenes que se hacen bajo dictadura, por ejemplo, siempre tienen un tamiz distinto. Son desaparecidos igual. Sí, pero no hay investigación, no hubo ese tipo de cosas. Por eso hubo comisiones de la verdad también en todos estos casos, ¿no? Pero en Chile sigue abierta. Sí, en Chile sigue abierta, en Argentina, o sea, todo esto, Uruguay. pero se dieron bajo dictaduras. Eso yo creo que no es justo comparar una dictadura con el sexenio anterior, que propició que democráticamente llegara el hoy presidente electo. Eso sí se me hace. Lo que dijo extender mucho el Estefanía argumento. es muy claro. López Obrador no tiene absolutamente nada que ocultar ni a quién proteger. Y lo que se tiene que hacer es romper el pacto de silencio y de impunidad que prevalece. O sea, me gustaría estar de acuerdo en eso, pero tampoco nos consta que López Obrador no vaya a proteger a quienes puedan llegar a resultar culpables. O sea, eso no lo sabemos y yo tampoco me gustaría Tu aseverarlo, compromiso es llegar pero hasta el tampoco fondo y podemos castigo a los decir- responsables. Tampoco podemos decir que no hay cosas que ocultar porque probablemente sí las haya. Así funciona el Estado mexicano. Y desde que nacimos hasta que nos moramos, va a haber verdades Sí, que pues los eso no significa mexicanos que deba ser así. nunca vamos a conocer. No, Bueno, lo estoy diciendo, en lo que sí hay estoy diciendo consenso cómo es que en esta mesa los 5 queremos que haya verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y que no no se vuelva a repetir un caso así. Que dejen de desaparecer mujeres, que dejen de desaparecer estudiantes y que este país en efecto se pacifique. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, Fiscalía que Sirva decide no participar en las audiencias sobre la nueva Fiscalía General de la República. Regresamos.